de reforma fiscal, el presidente como que le está sacando el pie a eso, hay sectores que están pujando porque se ejecute ahora, el presidente lo descarta por el momento. Sin embargo, hay unas declaraciones del presidente de la Cámara de Diputados que nos llama la atención. Él propone que para evitar una reforma fiscal se ejecuten otras medidas, reducción del gasto público o un mejor equilibrio, efectividad en el gasto público, así como una serie de propuestas. ¿Usted cuáles alternativas considera para evitar una reforma fiscal o si considera que es inminente el tema de la reforma? Mira, yo creo, yo soy de lo que ha planteado que el contexto que se está viviendo en la República Dominicana actual, un contexto de precios de alimentos altos, presiones inflacionarias, hay que esperar hay que esperar un poquito más. Y el gobierno incluso está en la capacidad de esperar un poco más. Y les voy a explicar por qué. Por ejemplo, cuando uno analiza la ejecución presupuestaria de este año, durante los primeros prácticamente 9 meses, el gobierno tiene un sobrante de más de 110 mil millones de pesos. Es decir, que no veo la necesidad para que hacer una reforma fiscal si este año posiblemente el gobierno no tenga ningún tipo de problema con recursos presupuestarios. De manera que, y además el déficit del sector público se va a disminuir y eso implica que el nivel de endeudamiento de la República Dominicana, en vez de aumentar, va a disminuir. Por lo tanto, yo creo que en el mediano plazo el gobierno podría negociar una reforma tributaria ahora, pero para aplicarla en el 2023. Ok, ¿Por qué? Porque estamos viviendo una época de alta inflación y pero al eso, final, si tú ejecutas una reforma fiscal en estas circunstancias, al final implica incremento de precios y eso se le va a sumar precisamente a otros precios que se han incrementado y eso puede generar situaciones conflictivas sociales como pasó en Colombia, incluso en Ecuador, que se sí. ha propuesto una reforma fiscal, pero el gobierno no ha podido aplicar. Bueno, pero eso le va a pasar una factura política a Abinader si le ejecuten el 23 a un año de las elecciones, que para mí es casi seguro que va a buscar la reelección. O sea, estaría Pero, muy reciente. hay dos elementos. Si tú la aplicas ahora, eso puede también traer conflictos sociales. Y si la aplica según lo que se ha planteado en el 2023, bueno, hay el temor del riesgo político. Ok, Entonces, tiene que tomar una decisión. claro. Al final, tiene que apostar al capital político. Todas las reformas tienen un coste político y hay que asumirlo. Claro. Yo lo que digo es que veamos las experiencias de países que han querido aplicar reformas y no han podido aplicar reformas. Porque si tú aplicas una reforma donde la mayoría de los impuestos se recaigan a los sectores de clase media, entonces tú tienes que saber cuáles serían las consecuencias en ese Bien. sentido. Entonces yo lo que creo que el gobierno tendrá que seguir mejorando la eficiencia del gasto, tratando obviamente de esperar que mejoren las condiciones del contexto internacional y para que se aplique esa reforma. O si no, aplicarla, como yo he dicho, una reforma de baja intensidad, de tal manera que no tenga un impacto tan fuerte en los sectores de salarios fijos. Bien, Ismael Doctor, Cruz. estamos hablando de una problemática muy seria, pero si a evaluar vamos, por ejemplo,